Bueno, y pasamos ahora a nuestro resumen de noticias. Como decíamos en principio, se ha presentado pues un acto de agresión internacional desde la República de Guatemala por parte de una fiscal, una señora de nombre Consuelo Porras, que está desde el 2018, lleva 7 años en la Fiscalía de Guatemala, y por parte de un fiscal de nombre Rafael Curruchiche, un nefasto fiscal que vienen pues del viejo régimen que investigó precisamente la Comisión Internacional contra la corrupción en Guatemala. Esta es una de las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos a hacer una reseña de ella y también la forma como el presidente Gustavo Petro fijó posición en relación con la reforma Frankenstein que salió de la Comisión Cuarta del Senado. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Creo que ya se ha dado a conocer de manera profusa que estos dos fiscales, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, que además están sancionados por diferentes instancias en 43 países, en la OEA, hasta en la OEA, imagínense, y que fueron repudiados incluso por su propio gobierno. No es como dice la candidata de la ultraderecha, que con tal de odiar al gobierno del presidente Petro se monta en cualquier carro, así sea relacionado con asuntos de corrupción, o ya se montó en el carro de estos dos nefastos pseudo fiscales, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche de Guatemala. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estos personajes dictaron dizque una orden de captura internacional, le pidieron que lo hiciera la Interpol, que dizque porque Iván Velázquez y que fue ministro de Defensa del gobierno del presidente Petro, y la fiscal actual de Colombia, Luz Adriana Camargo, estarían inmersos en el escándalo de Odebrecht. Les hicieron ese montaje que no tiene ninguna justificación ni jurídica, ni en el plano del derecho internacional y en el plano del derecho penal, pero es una venganza contra el exministro Iván Velázquez y contra la actual fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo, porque ellos hicieron parte de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, la famosa CICIG, CICIG, Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, y fueron ellos los encargados de denunciar a todos estos corruptos de un régimen anterior nefasto, que incluso tiene procesados en el exterior, en Estados Unidos. Son corruptos, son personajes de un comportamiento absolutamente antidemocrático. Corruptos y antidemocráticos fue la calificación que le dieron en organismos internacionales, incluso en Estados Unidos y en numerosos países que los tienen identificados como funcionarios que están usurpando unos puestos, aunque son corruptos y obran contra el derecho internacional. Dice Iván Velázquez: ahora la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio. Imaginen ustedes que hay más de 60 personas de Guatemala, incluidos varios exfuncionarios y líderes políticos, que están en el exilio precisamente porque son objeto de persecución por parte de estos sátrapas, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche y otros fiscales de ese régimen de corrupción que hay en la Fiscalía. Yo no digo la justicia, como dicen algunos, no, la justicia ordenó
no sé qué contra Luz Adriana Camargo y contra Iván Velázquez. No, eso no es la justicia. Es una fiscalía cooptada, como se ha denunciado internacionalmente, cooptada por la corrupción. Y lamentablemente siguen allí empotrados. Y no fueron nombrados por el presidente Arévalo, como dice la señora de Géneco en su odio infinito, ¿no? E ignorante contra el presidente Gustavo Petro. Ella se monta en cualquier carro que vaya contra el presidente Gustavo Petro y ahora anuncia, ¿no? De manera, creyendo que eso le va a traer réditos, que si gana la presidencia manda para Guatemala. Imaginen ustedes, ahí sí se aplica el dicho, ¿no? De Guatemala a Guatepeor a los funcionarios colombianos que ella considere corruptos. ¡Qué horror, qué ignorancia! ¿En manos de quién quedaría este país? De una ignorante en materia de derecho penal local, de derecho penal internacional, en materia de economía. Se niega a ir a los debates en economía porque no sabe absolutamente nada de economía, va a decir es payasada. En esos foros pues seguramente no podrá salir siempre con el mismo discurso contra el presidente Petro, sino que algo tendrá que decir, pero no tiene en materia económica nada que decir. El presidente Gustavo Petro acaba de trinar y decir la Fiscalía de Guatemala como la Fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la Fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo en el Perú y otros, obedecen al crimen y no a los ciudadanos. Ahí está desenmascarando el presidente a la tal Consuelo Porras, un personaje ultra retardatario y vengativo. ¿Por qué espían esa supuesta orden de captura que ya la Interpol dijo que no iba a ser efectiva porque no está sustentada? Por venganza, porque Iván Velázquez encabezó la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, CICIG, y desenmascaró a todos esos corruptos. Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos. Los crímenes cometidos por las mafias contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional, a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer. Ojo con el planteamiento del presidente Gustavo Petro. Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal multinacional contra las mafias, dice el presidente Gustavo Petro. Dice invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunales internacionales. Esto dice el presidente Gustavo Petro. La Cancillería de Colombia produjo este comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresa su profunda preocupación, enérgico rechazo ante la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velázquez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales. La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso. El gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre estados. Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal ni para justificar decisiones carentes de legitimidad. Ante esta situación hemos activado los canales diplomáticos correspondientes para manifestar formalmente nuestro rechazo ante las autoridades guatemaltecas. Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta situación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones de los estados. Y Carolina Restrepo, en un trino un poco extenso, hace un análisis de lo ocurrido. Dice ella: lo que Guatemala está intentando con la solicitud de circular roja de Interpol contra la fiscal general de Colombia y el actual embajador ante el Vaticano es mucho más grave de lo que parece.
No es un tema menor ni un simple episodio diplomático, es un ataque directo a los principios básicos de la justicia internacional y les explico por qué. Entonces dice Carolina Restrepo, el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos ha documentado de manera oficial en sus informes de derechos humanos de 2023 y 2024 que el Ministerio Público de Guatemala, o sea, la Fiscalía, está hoy cooptado. ¿Cooptado qué es? Copado, subsumido, ¿no? Tomado es el sinónimo más preciso, y que se ha convertido en una herramienta para perseguir a fiscales, jueces, periodistas y defensores que luchan contra la corrupción. Ya lo decíamos, la cantidad de gente que hay en el exilio. Esto no es retórica. En 2023 Estados Unidos incluyó al actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en la lista Ángel de actores corruptos y antidemocráticos, señalándola expresamente por obstrucción a la justicia y por utilizar la fiscalía para proteger redes de corrupción y criminalizar a quienes los combaten. Qué terrorífico, es terrorífica esa fiscalía, esa nefasta fiscalía de Guatemala, cooptada, tomada por la corrupción. En este contexto, la solicitud de circular roja contra 2 funcionarios colombianos por actuaciones relacionadas con el caso Odebrecht no es otra cosa que una maniobra política de venganza transnacional, maniobra política de venganza internacional. Me parece pertinente esta definición. Forma parte del patrón que hoy mantiene exiliados o judicializados fiscales y jueces guatemaltecos que que tocaron esas redes de poder, porque denunciaron toda esa corrupción. Que la Fiscalía General y el embajador de Colombia sean cercanos al actual gobierno Petro es un hecho, y que uno puede tener legítimas críticas sobre su designación o su gestión también. Pero aquí el tema es otro. Fíjense la actitud de gente que incluso puede que no esté con el gobierno, pero en tratándose de un asunto de agresión a la patria, de agresión al país, pues fijan una posición de defensa del país, además porque está justificada esa defensa. No como hace la extrema derecha, que creen que les cayó pues la papaya para deslegitimar al gobierno del presidente Petro. Por el contrario, sumarse a la narrativa de odio y de injuria y de calumnia de los fiscales corruptos guatemaltecos los deja mal parados, señores de la extrema derecha. Pero aquí el tema es otro y mucho más serio. El precedente que se pretende sentar es peligrosísimo. Si se permite que un aparato judicial ya condenado por corrupción por el propio gobierno de Estados Unidos utilice la Interpol para perseguir a fiscales y jueces de otros países, mañana cualquier funcionario que toque intereses mafiosos en América Latina podrá ser víctima de la misma estrategia. Ojo con eso. Y eso pondría en riesgo toda la cooperación judicial internacional. Por eso, más allá de afinidades políticas coyunturales como Estado, Colombia tiene el deber de rechazar formalmente este abuso, porque hoy es contra 2 funcionarios del actual gobierno, pero mañana podría ser contra cualquier fiscal, juez, diplomático o servidor público que cumpla con su deber frente a estructuras criminales de alcance transnacional. Las instituciones se defienden cuando toca, aunque no nos gusten los jefes que las ocupan en un momento dado. Lo que Guatemala pretende con esta circular roja es un abuso político inaceptable y Colombia debe enfrentarlo con firmeza, con derecho y con total claridad ante la comunidad internacional. Qué interesante el pronunciamiento que hace esta analista de el acontecer. Y ya el presidente Petro, como lo recuerda Cielo Rusinski, pues se ha pronunciado hace meses sobre lo que se venía por parte de esa caterva oscura de corruptos que se ha tomado la fiscalía en Guatemala. Dice Cielo Rusinski, palabras del presidente Petro hace algunos meses, una vez más, el tiempo le da la razón sobre la persecución desmedida que trae la lucha contra la impunidad. Y fíjense cómo se diferencian los actores dentro de la misma derecha, ¿no? El señor Mauricio Cárdenas, que es un opositor acérrimo del gobierno, produjo un trino, dice, sin consideraciones de política interna, el país debe rodear a la fiscal general y al exministro de Defensa. Su trabajo en el CICIG en Guatemala fue serio y necesario, amparado por la ONU. Eso fue esa Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, CICIG. Eso era de las Naciones Unidas, por lo que goza de inmunidad. Y esa inmunidad la están violando estos vulgares
fiscales, entre comillas, de Guatemala. La politización de la fiscalía de ese país es algo que no se puede ignorar. Muy bien, y aquí está el comunicado del gobierno del presidente Arévalo repudiando la decisión de la fiscalía y condenándola. Ojo con eso, que no es como dice la ignorante candidata presidencial o precandidata presidencial del uribismo y el grupo Gilinski, ¿no? Que eso es inobjetable, que allí no hay manipulación terrible, y que quienes pidió eso es el presidente presidente progresista de Guatemala, falso de toda falsedad. Presidente de Guatemala, Arévalo, no tiene nada que ver con esto, porque allá el presidente no nombra al fiscal como en Estados Unidos. El presidente es independiente de la fiscalía y se cooptan entre el fiscal saliente y la que llegó para protegerse en la corrupción. Por el contrario, el presidente Arévalo está repudiando la decisión de esa fiscalía de su propio país. La señora precandidata del uribismo y el grupo Gilinski no rectificará porque ella cree que nadie se va a dar cuenta de esto. Pues está quedando en ridículo como la más retardataria conniviente con estos fiscales corruptos de Guatemala.